ayer que tenemos que enseñar a otros, ¿cierto? Hay que enseñar a otras personas también para que ellos puedan venir y se den cuenta el privilegio que es poder servirle a Dios. ¿Cuántos han tomado el servicio como un privilegio, mis amados? Bueno, nosotros como pastores, lo que les compartimos, créanme que no es producto de la casualidad ni de la buena suerte, mis amados. Somos testigos vivos de cómo Dios realmente respalda a todos aquellos que genuinamente hemos recibido un llamado de Dios y sobre todas las cosas honra a quien les honra, mis amados. Así es de que le doy muchas gracias a Dios por este grupo y a los pastores aquí presentes también por la confianza. Eh, Hoy quiero compartirles el tema específicamente a ustedes, servidores. Vayan abriendo sus Biblias, por favor, en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, voy a darle lectura a los primeros versos, por favor. Me imagino que todos han leído la Biblia entera aquí. Si no la han leído, pues les recomiendo que la lean. Y cuando la terminen a leer, vuelvan a leer, por favor. Y así sucesivamente. Tenemos que leer la palabra de Dios. Muy bien. El tema que yo les voy a compartir hoy, le titulé Aptos para servir. Vamos a leer, por favor, Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dice así. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Acompáñeme a orar. Señor, te damos muchas gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad una vez más en este lugar que tú has establecido, mi Dios. Para poder compartir tu palabra, Padre amado, es un privilegio, pero también lo hacemos con temor y temblor, mi Dios, porque es un compromiso para nosotros. Dame la gracia, mi Dios, y dale la gracia también a nuestros hermanos en Cristo aquí presentes para que puedan escuchar tu palabra y que siga siendo esa transformación en tus corazones, mi Dios. Ellos han decidido servirte y lo queremos hacer tal y como tú lo has establecido, mi Dios. Tú estableciste desde el principio el servicio, los sacrificios, la manera de acercarnos a ti, mi Dios, y no queremos cambiar absolutamente nada, mi Dios. Queremos más bien tomarla y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Aptos para servir. En estos primeros versos de este libro tan interesante como lo es el libro de Daniel, son de suma importancia, ya que en primera instancia podemos ver que el autor revela el poder, un poder pagano bajo autoridad. Me refiero al poder que Dios le permitió a Nabucodonosor. Y este poder pagano de alguna manera buscaba erradicar las evidencias de toda adoración al Dios vivo, al Dios de los hebreos, para que de esa manera él pudiera imponer sus costumbres. Acuérdense que Nabucodonosor tenía su agenda propia. Sin embargo, pese a cualquier pretensión e intención de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el Dios Todopoderoso tenía planes que cumplir con estos varones hebreos
Él iba a usar su vida, a pesar de que estaban lejos, una distancia considerable de lo que era Judá o Israel hasta Babilonia, pero aún así, ellos seguían siendo siervos primeramente del Dios Altísimo antes que Nabucodonosor. Ellos mismos lo confesaron con sus propias palabras ante el rey. ¿Se acuerdan cuando les preguntaron aquí en Daniel 3, versos 16 al 17? Cuando le dijeron que tenían que adorar a su Dios, se les dijo, aquí en Daniel 3, 16 al 17, él dijo, respondieron a Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, ¿a quien qué? Eso es bien importante, mis amados. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos porque tenemos confianza, ¿cierto? Del horno de fuego ardiendo, de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos sabían que se encontraban en otro reino, en otra cultura, en otra lengua, en otras costumbres, bajo la autoridad de otro rey, totalmente ajeno al Dios de Israel. Sin embargo, es bien importante lo que ellos consideraban. Ellos le estaban sirviendo al Dios del universo, hermanos. Yo quiero que vaya haciéndose una imagen en su mente, porque hay ocasiones que se nos olvida a quién servimos, mis amados. A veces como que la idea de que servimos a un Dios del universo como que se ve borrosa, a veces de plano se nos va, y creemos que le estamos sirviendo a un ser humano, mis amados. Y usted y yo no le servimos a ninguna persona. Claro que le estamos sirviendo, le estamos beneficiando a personas, pero el servicio es para Dios, mis amados. Que nunca se nos olvide eso. El ejemplo de estos 4 jóvenes judíos nos va a servir de ejemplo de disciplina para el servicio. Diga conmigo, disciplina para el servicio. Esto también es bien importante, por favor. Ellos desarrollaron disciplina en un reino terrenal, pero directamente estaban sirviendo a un reino celestial. ¿Ya se dio cuenta que estamos en tierra? ¿Sí? Bueno, lo quiero recalcar porque a veces se nos olvida, ¿eh? A veces pensamos como que ya estamos en el tercer cielo, ¿verdad? No, seamos realistas, mis amados. Estamos en una tierra. Muy bien. Sin disciplina, jamás existirá un buen servicio. No puede haber un buen servicio sin disciplina, mis amados. Y este es un principio muy esencial dentro del cristianismo, el cual ha sido tomado de poco o de planamente en muchos lugares, ha sido pisoteado, ha sido ignorado, ha sido tenido en muy poco, hermanos, la vida disciplinada dentro del cristianismo. Sabe que aunque usted y yo nos encontremos en algún trabajo, en alguna oficina, en algún negocio, en cualquier medio ambiente que nosotros nos encontremos, mis amados, saben que no solamente servimos, sino representamos al Dios vivo, ¿eh? Hay que entenderlo, mis amados, porque a veces estamos en la parada del autobús y nos comportamos como cualquier capitalino, ¿no? ¿Cierto? No, mis amados, seguimos representando a un Dios, acuérdense. Pero vamos a echarnos un clavadito al libro de Daniel. Daniel 1, versículos del 1 al 3, por favor. 1 al 3. Agárrense, abróchense sus cinturones, por favor. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor. Permítame, es que se le fue la onda aquí a mi tableta. Perdón. Muy bien. Mataron al diablo, ¿verdad? Se le olvidó atar al diablo, hermanito. No es cierto, estoy bromeando. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, pongan mucha atención, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes
muchachos en quien no hubiese tacha alguna, buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Hasta ahí nomás, mis amigos. Todos sabemos que la cautividad de Judá fue un resultado del juicio de Dios. ¿Cuántos han leído la historia que el rey Joacim, ignorando el ejemplo de su padre, guió al reino de Judá, a la idolatría y a la inmoralidad, porque el exilio no fue ninguna casualidad? Y saben, ¿verdad?, que los juicios no son meras casualidades, mis amados. No. Y aunque el juicio no vino inmediatamente, llegó el tiempo que se tenía que cumplir la palabra de Dios, porque a veces decimos, a veces hacemos, a veces altercamos y decimos, no, creo que a Dios ya se le olvidó. Es más, creo que puedo vivir así y no hay ningún problema. ¿Usted cree que sea así, mis amados? No, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Simplemente está esperando, hermanos, que nosotros nos arrepintamos cuando no estamos haciendo las cosas bien. Y de este pasaje aprendemos varias cosas acerca del juicio de Dios, que seguramente llegará. A su pueblo le advirtió, no entendieron y llegó. Quiero leerle el versículo 4 que vamos a desmenuzar en una traducción diferente. La Nueva Traducción Viviente se lee así: selecciona jóvenes sanos, da mucha atención, fuertes y bien parecidos. Le dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Miren, había requisitos para servirle a un rey terrenal. A un rey terrenal, ¿eh? Quiero subrayar esa parte, por favor. Había requisitos. Y lo primero que aparece aquí dice que muchachos sin tacha alguna y de buen parecer. Tal vez algún presente dice, no, pues ya quedé descalificado, ¿no? Pero escuchen bien, mis amados, escúchame bien. A pesar de que este rey buscaba buena apariencia, sin defecto físico, sin imperfección del cuerpo, no tenía que haber imperfección en la cara, ojos, dientes, que no le faltara un dedo y que su apariencia no fuera enfermiza incluso, que física y mentalmente estuvieran bien. Ahora escuche bien, hermanos, entendemos que dentro de la iglesia, pues a pesar de que todos somos de diferente raza, cultura, nación, lengua, diferente estatura, edades, varios de nosotros tenemos problemas físicos, ¿cierto? ¿Ah? Y claro, que todo esto no es un impedimento para servirle a Dios. Yo he ido a muchas iglesias y tenemos gente fiel que tiene un problema físico, pero escuchen esto, Dios busca gente sin tacha espiritualmente hablando, hermanos, porque físicamente nadie calificamos. Dice la Biblia, yo quiero enfocarme en la palabra tacha, tacha alguna, porque hoy precisamente lo que nos descalifica del servicio, ¿saben qué es, mis amados? Las tachas que tenemos, los errores, la mala actitud, la falta de sujeción, la falta de todo eso son tachas, hermanos. Físicamente decía el rey Nabucodonosor, yo no quiero ver eso. ¿Usted cree que el rey de reyes quiere ver eso en lo espiritual, mis amados? No. Filipenses 2:14 en adelante dice, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, escuchen bien, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos, en Cristo, que es espiritual la frase sin tacha? La Biblia dice que nosotros vivimos en una generación mala y perversa. ¿Y cómo tenemos que vivir, hermanos? Dice como luminares, sencillos e irreprensibles. La palabra irreprensible significa no tener evidencias para culpabilizar. Y ahí usted y yo estamos sin tacha, fíjate. ¿Sí?
Porque la gente va a llegar y se va a levantar, oye, tú, y tú, y tú, y esto más. Deja que el diablo, ¿qué significa diablo? El acusador. Deja que el acusador haga lo que tenga que hacer. Tú y yo tenemos que mantenernos sin tacha, hermano. Amén. En 2 de Pedro 3, versículo 14, abundando en cómo Dios quiere mirarnos. 2 de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en la espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos quiere? La palabra irreprensible, ustedes saben que es un sinónimo de inexistencia de cargos o acusación con pruebas en contra de alguien. Porque suele suceder, hermanos. Hay muchas personas que a veces nos quieren descalificar. Si le pregunto cuántas veces Satanás se ha levantado en contra de un servidor, olvídese. Le ha buscado por todos lados, hermanos. Pero ¿cuántos saben que Dios en nosotros ha sido real? ¿Cuántos saben que el que comenzó la buena obra la seguirá perfeccionando? ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor, mis amados. Y Satanás no tiene por qué derrumbarnos. El rey Nabucodonosor buscaba gente completa, entera, cabal, físicamente hablando. Tal y como Dios espiritualmente busca entre nosotros gente que esté completamente comprometida, libre de acusaciones, gente de testimonio, gente bien centrada para cumplir la misión dentro del más inigualable reino que es el reino de Dios. ¿Qué dice la Biblia en San Juan capítulo 4, versículo 24? Todos se lo saben de memoria. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en qué? En verdad es necesario que le adoren. Seguimos abundando en la espiritualidad, en lo que Dios busca de usted y de mí. Dice que le adoremos en espíritu, porque gracias a Dios que tenemos ya la vida de Dios, tenemos el espíritu de Dios y por lo consiguiente tenemos que adorarle en verdad, porque falsedad sobra, hermanos. ¿Se acuerdan cómo buscaban adorar a Dios la religión contemporánea de Cristo? Los fariseos y los escribas, ¿cómo buscaban adorarlo, hermanos? Puro externo, ¿sí o no? Ellos querían verse así como que le estaban sirviendo al rey Nabucodonosor, los escribas y los fariseos, ¿no? Como que pensaban que sus vestiduras y sus largas ropas lujosas, como que eso es lo que buscaba Dios, ¿no? Eso busca un rey terrenal, no Dios, mis amados. Por eso el Señor Jesús les dio con todo, les decía hijos del diablo, que nadie le iba a aplaudir, ¿verdad? Pero al fin y al cabo el Señor Jesús, mis amados en Cristo, nos habla la verdad. ¿Cuál es el dicho mexicano? Que la verdad, ¿qué? ¿Cierto? ¿O nomás yo me incomodo? Nomás yo, ¿verdad? No vinieron, son las sillas vacías, ustedes no se incomodan. Colosenses 2, versículo 10, dice la palabra de Dios, y vosotros estáis completos en Él. El rey Nabucodonosor dijo, no quiero que le haga falta todos estos requisitos a quien yo necesito que trabajen para mí. Usted y yo, como fuimos llamados para servirle al Rey de Reyes, dice, y vosotros estáis ¿cómo? Completos en Él. Completos, mis amados, porque así nos quiere Dios. Te puede hacer falta un dedo, una mano, pero Dios quiere que tu integridad espiritualmente esté intacta, porque se puede, hermano. Miren, no es lo mismo vivir en santidad que vivir en perfección, ¿eh? ¿Sí se entendió lo que dije? No es lo mismo vivir en santidad que vivir en perfección, porque la perfección, humanamente hablando, nadie la va a alcanzar, ¿cierto? Pero sí podemos vivir en santidad. ¿Y sin santidad qué? Pero con santidad se entiende que sí, mis amados. Estos principios como iglesia nos desafían, pero al mismo tiempo también nos llena de aliento sabiendo que ya tenemos la herramienta y que ya tenemos la aprobación divina, hermanos, para permanecer completos en todas las áreas y brindar el servicio que Dios espera de nosotros. Porque estos varones sabían que su misión era servirle directamente a un rey, ¿cierto? Y no debían darse el lujo de estar bromeando, jugueteando, intentando a ver si de casualidad se podía, ¿no? Ya que se suponía que su participación y su elección, su llamado,
en este reino era muy importante. Y debían responder con seriedad. ¿Cuántos son serios aquí para el servicio? ¿Todos? Sabiendo que eran embajadores del Dios vivo, fíjate. Si para ellos era un privilegio servirle a un rey terrenal, ¿acaso para nosotros no es un privilegio haber sido escogidos y preparados por un rey, hermanos? ¿Poco no? Sí, denle gracias a Dios a los pastores que están trabajando en ustedes, fíjense. Los están embelleciendo, ¿sabían eso? Que la palabra preparar, ¿saben que la palabra adorno en una de las epístolas del apóstol Pedro significa arete? A ver, ¿cuántas hermanitas traen aretes aquí? ¿Cuál fue la intención, hermanita, con arete? A ver, dígame. ¿Cuál fue la intención? Eso significa la palabra arete en el griego, adorno. Y la palabra que les han traído los pastores, que ellos no son los reyes de reyes, pero son siervos de Dios, los están adornando, fíjate. ¿Cierto? Sí, ese es el trabajo de nosotros, adornarlos, mis amados, para que no haya tacha, para que no haya algo que nos vaya a descalificar. En el versículo 4 hay mucha enseñanza, mis amados. Quiero leerlo otra vez. Daniel capítulo 1, versículo 4 dice: muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Wow. Sabiduría, sabios en ciencia, buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y enseñados en letras y otra lengua que era la lengua babilónica, hermanos, o la lengua de los caldeos. Miren, se dice que para estudiar la literatura babilónica, estos jóvenes tenían que aprender otro idioma. Y no es fácil aprender otros idiomas, hermanos. Bueno, aunque yo sé que Dios da talentos a algunas personas, ¿no? No es fácil, ¿no? Bueno, Dios me dio la oportunidad de aprender un idioma extranjero. Y no es fácil, ¿no? ¿Cuántas personas aquí leen el inglés y lo quieren a veces pronunciar tal y como se lee? ¿Verdad que no? No, no sale, hermanos. Mucha gente ha ido aquí estudiada a Estados Unidos y no, pues yo tengo de la universidad del Tecnológico de Monterrey, vengo bien preparado. ¿Ah? ¿Cuál es la mejor universidad aquí en la capital? ¿Cuál? No, bueno, la más reconocida, no la sé, sea pública, o sea. ¿Hay también aquí Tec de Monterrey? Bueno, el de Tecama, ¿verdad? Muy bien. Bueno, bueno. Mucha gente ha llegado así, fíjense. Ah, yo vengo de la Universidad Mejor de México y comienzan, ¿no? Comienzan a hablar y no les entienden, fíjate. No es fácil aprender otro idioma, fíjense. Es decir, es un esmero, hermanos. Es un esmero. A mí siempre me gustó el inglés. Yo fui apasionado para el inglés. Yo cuando llegué siempre llegué, yo quiero aprender inglés. Porque la mayoría de todos los mexicanos, algunos hermanitos como el hermano Oscar que ya estaba allá, siempre llegamos con la misma mala intención. ¿Para qué quiero el inglés? Si a los 2 años me regreso. Y ni nos regresamos y ni aprendemos, fíjate. Eso es flojera, ¿cierto? Estos hombres tenían, entre muchas cosas de inicio, de entrada, tenían que aprender un idioma diferente. Notemos aquí que hay varios principios para alguien escogido para una obra especial, porque ellos tenían que tener una previa y una ardua preparación. ¿Escucharon? Estar dispuestos también a someterse a una fuerte disciplina. Y ahí como que ahí nos vemos, pastor, como que por allá me llaman. Listos para aprender un idioma, letras y sobre todo acoplarse a otra cultura, acoplarse, mis amados. Tomemos el lugar de estos varones por un momento, ya que siendo jóvenes a temprana edad, imagínense, ellos fueron arrancados de su hogar, de su familia, de sus amistades, para ser sumergidos a una cultura pagana, imagínense. Sin embargo, era Dios dándoles una oportunidad, escuchen esto, Dios dándoles una oportunidad para proclamar
y para dar a conocer su poderoso nombre en otra nación, hermanos. Y a veces nosotros no lo entendemos. ¿Y qué estoy haciendo aquí, Señor, que me están exigiendo que deje yo hasta mi peinado? ¿No? Mostrarle al mismo rey más poderoso de la tierra, hermanos, en aquellos días a la gente, imagínense. Qué privilegio, ¿a poco no? Porque a veces llegamos a un lugar, ¿no? ¿Y aquí qué, no? ¿Qué vine a hacer aquí? Si yo no como esto, yo no acostumbro a aquello, yo no uso almohada de piedra como lo platicábamos aquí con el pastor, ¿no? De las experiencias que de repente le han tocado a muchos. No ha sido mi experiencia ir a la sierra, pero ellos fueron, como muchos otros, ¿no? Pero pues a mí sí me costó, hermanos, aquí en México, créanme. Después de más de media vida en Estados Unidos y pisar México, y sí me costó, hermanos, créanme. Pero lo hice para Dios, fíjate, le dije, Señor, yo sé que no me voy, tú me llevas, Señor, y por eso me voy. Así le dije, hermanos. Y no me gusta aquí tantas que el calor, no lo aguanto, pero aquí estoy porque tú me trajiste aquí, Señor. Y lo hago como para ti, para tu gloria y para tu honra. No fue fácil, hermano. No es fácil a veces acoplarnos y arrancarnos de muchas cosas. Estos jóvenes tuvieron que aprender a tomar sabias decisiones. Y escuchen esto, se sometieron a cambios radicales. ¿Escucharon? Se sometieron a cosas nuevas, una fuerte disciplina. Tuvieron que soportar cambios del alfabeto, letras, idiomas, comida, posiblemente su manera de vestir, cambios de nombre, pero jamás aceptaron su cambio de identidad. Jamás. Jamás. Nunca te despojes de la identidad de Cristo. No le hace donde te toque. Y aquí hay un principio. El siervo de Dios debe estar dispuesto a sufrir cambios, hermanos. Romanos 12, versículo 2. ¿Qué dice? Transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento, hermanos. Saben que aquí la palabra griega habla de la metamorfosis, ese cambio que no nos gusta. Es que el pastor me quiere cambiar. Es que el pastor me quiere quitar esto, es que los pastores, y es que no sé qué, y es que me exigen. El siervo de Dios tiene que estar dispuesto a sufrir cambios para bien. Para bien, quiero recalcarlo. No te vayas a acoplar al mundo. Tenemos que adoptar nuevos hábitos, mis amados. Tenemos que disponernos en varias áreas de nuestras vidas para mejorar, fíjate. Claro que sí. Pero nunca tenemos que cambiar la identidad en Cristo. Pero ¿qué hacemos muchas veces cuando el líder o el pastor de la iglesia nos dice, hermano, necesito hablar con usted? Necesita cambiar este mal hábito. Hermano, lo invito a mejorar. Hermano, lo invito a adaptarse. Lo invito, hermano, a presentarse. Lo invito a que usted se disponga, hermano. ¿Y qué decimos muchas veces? Gracias a Dios que usted dijo amén, pero muchas veces ¿qué decimos? No. Creo que el fútbol, creo que mi actividad, creo que mi hobby, creo que... ¿Cierto? Y comenzamos, fíjense. Cuando yo comencé en mi caminar con Dios, me acuerdo que ya usted ya escuchó ese asunto de los encuentros, ¿no? Pues yo ahí nací, imagínense. En la mera boca de Satanás nací, hermanos. Sí, así como se escucha, fíjense. Pero ¿cuántos saben que Dios mira el corazón? ¿Cierto? Para que no se vaya a asustar, ¿no? Dios mira el corazón, hermanos. Dios mira a los que van en serio. Yo me acuerdo que arranqué la carrera como con 70, fíjense. Y todos bien contentos, y nada, es que le vamos a servir a Dios y bla, 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 etcétera. No pasó mucho tiempo, fíjate, como un año tal vez. En el lapso de ese año, unos regresaron a la briaguera. No quiero ofender a nadie, por favor. Yo no conozco sus vidas ni qué vivieron, no. Mi intención no es despertarle un remordimiento. Creo que ya fue sano en el Señor, creo yo. Pero muchos regresaron a su briaguera, hermanos. Muchos regresaron a su vida antigua. Y pues yo volteaba, hermanos. Volteaba yo y el grupo. ¿Qué está pasando con el grupo, no? Nomás de repente nos hallamos como unos 6 o 7. Imagínate, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que la disciplina no es fácil. Vemos que los cambios tampoco son fáciles. No, yo quiero mejor caminar a mis anchas.
¿Ustedes por qué creen que dijo Jesús que ancho es el camino que lleva a dónde? La perdición. No, pues, ahí podemos caminar hasta abiertos, miren. Pero ¿y el angosto? A ver, déjame, no, aquí no entro, mejor ahí nos vemos, ¿no? ¿Sí o no? Cuando se nos angosta el camino, hermanos, muchos decimos, no, 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 creo que yo no nací aquí, creo que yo no soy de aquí. Pero a veces Dios nos está llamando, nos endurecemos. Estos varones se dispusieron a seguir los pasos de varios hombres de Dios como Moisés. ¿Se acuerdan que para Moisés no fue fácil abandonar Egipto, meterse al desierto? No fue fácil, hermano. Dios hizo algo en él. Dice la Biblia en Hechos 7:22 que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés podía disertar cualquier tipo de filosofía egipcia. Él era un hombre que lo tenían en alta estima. ¿Se acuerdan cuando entraba a dejarle razones a Faraón? ¿Se acuerdan? La gente no lo apedreaba, ¿eh? Decía, no, no, Moisés, tremendo Moy, bienvenido Moy. Yo sé que no traes muy buenas cuentas que digamos aquí con Nabucodonosor, el que quería ser tu abuelo, pero tú eres un tremendo hombre, te conocemos aquí en Egipto como un tremendo hombre bien preparado. A él dice la Biblia dice que se preparó con la sabiduría de los egipcios, terrenalmente hablando, escuchen bien. Pero la formación espiritual que le brindaron sus padres fue determinante, hermanos. La formación espiritual fue determinante, ya que Moisés se portó como todo un judío, hijo de Dios. Él nunca se portó como un egipcio, ¿cierto? Lo que yo les decía hace ratito. Nosotros no tenemos por qué portarnos como un egipcio, como un mundano. Otro principio, disciplina en la dieta, hermanos. Ellos no escogieron qué iban a comer, ¿eh? A ellos se les asignó lo que debían de comer, desayuno, comida, cena. ¿Qué tal cuando a nosotros se nos dice qué es lo que tenemos que cenar, desayunar y comer? Hermano en Cristo, por favor, me trae un resumen. Hermano en Cristo, por favor, tiene que leer la Biblia. Hermano en Cristo, por favor, de cena tiene que ser esto y esto más, oración, y hay que llegar temprano, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos mal acostumbrados y no queremos quitarnos ese hábito de que, no, no lo dejo, esto no lo suelto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una batalla con mi mamá, ¿no? Mi mamá pues ya trae problemas con su estómago. Se ha descuidado mucho mi mamá, ¿verdad? Y pues llego yo aquí, ¿no? Y pues hay que enseñarle orden, hermanos, hay que enseñarle disciplina, ¿verdad? Y pues muchas veces ella se las gasta, ¿no? Y me esconde cosas y se las come, ¿no? Porque es difícil quitarse el hábito de algo. Bueno, yo he tratado de ejercer ese dominio propio, ¿no? De que si el doctor me dijo no esto, pues yo digo mejor no. No, lo hice. Me aventé un año, hermanos, comiendo pura verdura. Eran como un 70-60% verdura, frutas. Y mi guisado nomás era caldo de pollo, fíjense. Un año, fíjense. Y me sentía fuerte, me sentía robusto siempre, hermano. A veces comemos lo que necesitamos, ya nomás es mala costumbre, ¿cierto? Pero no lo queremos dejar, ¿no? No, no me vayas a quitar los pancitos, por favor, Señor, ¿no? ¿No? ¿Cierto? Bueno, mi mamá me esconde lo que come, pero ¿sabes lo que no me esconde? El dolor. Le digo, mami, ojalá y me escondieras el dolor, digo. Ojalá. Les digo esto, hermanos, porque lo que Dios nos encarga que comemos, no nos lo comemos. A escondiditas, estamos así, miren, que no me vean. Y aparece el dolor. Y el pastor de la iglesia se da cuenta que traes un dolor, le estás mordisqueando por ahí algo. ¿Cierto? Y eso jamás eso jamás nos va a mantener saludables. No. Nunca vas a estar en un mejor estado, hermanos. Es mejor disponernos, fíjense. También se les designó 3 años
para preparación, hermanos. Tiempo, acuérdense. 3 años dijo, y le tenían que servir a un rey terrenal. Este programa educativo posiblemente incluía estudios así como agronomía, arquitectura, astronomía, leyes, matemáticas y el difícil lenguaje que ya le dije que tenían que aprender. ¿Y ellos qué hicieron, hermanos? Se dispusieron, fíjense. Esos tremendos 4 hebreos se dispusieron. Hoy para tristeza lo decimos. Mucha gente que ha sido llamada a servir en la iglesia, ni siquiera tenemos el tiempo para leer la Biblia, hermanos. ¿Usted cree que esté bien, mis amados? No, no. Mucha gente, yo he escuchado que hay gente que dice que son copastores de la iglesia, ancianos, líderes, directores de la alabanza, grupos de la danza profética, y no han leído la Biblia completa y ya llevan 10, 15 y 20 años dentro del ministerio. Hágame usted el favor, hermano. ¿No has leído la Biblia completa? ¿Y ya estás sirviendo como líder? ¿Qué significa líder, hermanos? A ver, ¿quién sabe aquí inglés? ¿Qué significa lead en inglés? L-E-A-D. La palabra líder viene del inglés precisamente porque lead significa dirigir. ¿Cómo vamos a dirigir si ni nosotros mismos hemos sido dirigidos, hermanos? ¿Cómo voy a responder yo partes bíblicas si es un libro que tengo cerrado? Imagínate. Necesitamos preparación, cristianos. Mucha gente no se establece un tiempo de oración, fíjense. Un tiempo para estudiar la palabra, tiempo para buscar el rostro de Dios. A mí me dio gusto, ¿verdad? Que ustedes, no esperaba yo eso, pero me dio mucho gusto verlos orar cuando nosotros llegamos, fíjense. Eso habla de disciplina. Eso habla de que usted ya decidió tomar un tiempo de previa preparación. Así como este rey terrenal estableció un tiempo para que los que iban a servir en su reinado se aplicaran, también Jesús, mis amados, Él también establece un tiempo necesario para que nosotros estemos listos, hermanos. No somos nosotros los que establecemos cuánto tiempo de trato y preparación debemos tener. ¿Quién es el que asigna el tiempo que necesitamos ser tratados, hermanos? Dios. Ni siquiera nosotros los pastores le asignamos tiempo. A ver, hermano, déjeme ver cómo viene usted. No, usted necesita 5 años. ¿Y usted? 10 años. No, no. Es Dios el que necesita saber, el que establece cuánto tiempo va a tratar con nosotros. Saben que Jesús vino como un perfecto ejemplo. Jesús cuando inició su ministerio tenía 30 años, Lucas 3:23. Jesús vivió una vida común y corriente como cualquier niño. Recibió educación, recibió formación tanto moral como espiritual de parte de sus padres. Él se convirtió todo un rabino, Fue un buen estudiante, se sujetó a sus padres, fue un buen hijo, incluso se encargó de su viuda madre. Se dice por ahí, ¿verdad? Hay historiadores que dicen que posiblemente Jesús tendría como 15 años cuando murió José. Eso no está en la Biblia, eso está en la historia. Y él demostró madurez, demostró responsabilidad. Él se responsabilizó hasta el último momento de su madre, ¿se acuerdan? Lo que exclamó en la cruz. Dijo, Juan, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Y la recibió con gozo, hermanos. ¿Ah? Jesús fue un excelente hijo. Él se sometió a una fuerte disciplina, hermanos. Y todo fue una previa preparación, ¿saben para qué? Para su ministerio como todo un rabino en Israel, fíjense. Ese fue Jesús. Y tú pensabas que Él llegó así como que yo soy Dios y háganse a un ladito, ¿no? Esta medida debe ser la misma para nosotros, mis amados. Recuerden que terrenalmente nada se da por arte de magia, ¿o sí? Todos necesitamos tomar un tiempo de lectura, tener estudios bíblicos y debemos disponernos también para ser procesados y hacer la labor de una manera efectiva, hermanos, porque es para Dios.
Dice la Biblia en 1 de Timoteo 4, versículos del 12 al 14, ninguno tenga en poco tu juventud. Y tradúcelo en lo espiritual. Que nadie tenga en poco que tú estás recién iniciado, estás recién comenzado. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Dice, ocúpate. Tenemos que ocuparnos, hermanos. Exhortación, lectura, dice la Biblia, enseñanza. Tenemos que ocuparnos, mis amados en Cristo. No lo sientan gravoso cuando las enseñanzas se les tiene que impartir. No lo vean como algo gravoso. Recuerden que dentro de la villa del Señor no hay señorías. ¿O cree que sí? ¿Usted cree que aquí vamos por señoría? No necesitamos obligadamente tener un cierto número de años de edad para ser aptos, para ser calificados o aprobados, no. Lo que necesitamos es comprometernos. Necesitamos prepararnos, hermanos, necesitamos disciplinarnos. Obligadamente necesitamos un buen aprendizaje y no tenemos que ser gente indocto o gente inconstante, hermanos. No, no seamos como mucha gente. Mucha gente en las iglesias todo comienzan y nada terminan, fíjate. No tenemos que meternos a ese grupo. Daniel 1, 17 al 23, por favor. ¿Están ahí? Daniel 1, 17 al 23. Dice así. A estos 4 muchachos, ¿qué les dio Dios, mis amados? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. El que capacita es Dios, hermano. Aquí yo no veo que Nabucodonosor le dio algo, fíjate, espiritualmente hablando. Dios les dio conocimiento e inteligencia. Señor, dame esto, mi Dios. Señor, dame conocimiento. Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame a ejercer paciencia. Ayúdame, Señor, quiero sujetarme. Dios da, hermanos. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios dadivoso. Dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, fíjense. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y quiero que subraye lo siguiente, mi amado, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. Y en todo asunto, ¿ya se dieron cuenta? En todo asunto de sabiduría y de inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿cuántas veces, mis amados? 10 veces mejores que los magos, astrólogos que había en todo el reino. Sí sabía que un mago y un astrólogo tenía muchos, pero muchos más años que cualquiera de estos hebreos, fíjense. Por eso yo les dije, Dios no te va a capacitar por el hecho de tantos años que tengas. No, Dios no busca una edad. Dios capacita a la gente que se dispone, hermanos. Y aquí también hay algo muy interesante. ¿Cuántas veces los halló? ¿Mejores que los demás? 10 veces, hermanos. ¿Saben que bíblicamente aquí en la palabra de Dios el número 10 habla de un número completo? El número 10, bíblicamente hablando, es el número ideal. ¿Se acuerdan cuántos hijos le dio después de la prueba de Job? ¿Se acuerdan cuántos hijos le dio antes y después? ¿Cuántos fueron? 7 y 3, ¿verdad? 10. ¿Por qué? Porque Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le dio una familia ideal. Le dio una familia ideal. ¿Cómo queremos que la familia en Cristo sea, mis amados?
ideal, ideal. Dios capacita, Dios prepara, hermanos. Dios es un Dios vivo. Dios quiere usarte, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. No solamente superaron a los compañeros, sino a todos, incluyendo a gente que tenía añísimos de experiencia. A veces llegamos a las iglesias y nos dicen, ¿qué tú, hermano? ¿En serio tú? Sí, pues es que yo no vine aquí a competir como que si vine a buscar un puesto en el América. Yo vine a jugar. No vine a jugar, yo vine a servir. ¿Tú, hermano? ¿En serio? Sí, yo. No vengo a servirle ni a agradarle a un hombre, vengo a agradarle a mi Dios. Y si tú me pusiste una cara de fuchi, yo oro por ti. ¿Verdad? Te voy a dar un abrazo, hermano, de vez en cuando para que se te quite lo amargo. ¿Sí o no? La espiritualidad se notó muy por encima del paganismo, hermanos. Eso es bien importante. La espiritualidad se notó muy por encima del paganismo. Dios honró y recompensó su fe de estos hombres. Y esta fue una grande recompensa por su integridad. ¿Cuántos saben que Dios recompensa la integridad? El sometimiento y el compromiso al Dios vivo siempre, siempre te traerá remuneración, hermano. Siempre. Lo acabamos de leer hace ratito, Romanos 12, versículo 2. Y ahí está la mejor disciplina, la preparación y el éxito para ser un buen servidor. Que permitas que Dios te transforme. Permite que Dios te transforme. Porque miren, ya voy a terminar. Un reino terrenal exige, ¿cierto? Un reino terrenal exige. Nabucodonosor exigió. Y por supuesto que el reino de los cielos también exige. Claro que exige el reino de los cielos. Por ejemplo, aquí hay demandas. Tuvieron que llegar tempranito, ¿cierto? ¿A qué hora se levantaron algunos de ustedes? ¿A las 5? A las 5, ¿cierto? Imagínense. ¿Y a qué hora nos salimos de aquí? A las 5 también a veces, ¿ah? Ayer mi hermanito, bueno, no se me fue el nombre, el papá de Dana, ¿te llamas Dana? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo se llama, hermano? Francisco. Se fue al último, hermanos. Y pregúntenme cómo estaba, hermano, si estaba aquí pataleando y llorando. ¿No? Estaba así como lo mira sentadito, mira, ahí estaba tranquilito él y Dana ahí sentaditos. A ver a qué hora se salen, pastores. ¿No? Estaban bien tranquilos, fíjense, con la paz del Señor. Porque el Señor sabe, porque el hermano Francisco sabe para quién trabaja, ¿cierto, hermano? Sin tacha, hermanos. Idóneo para la obra. Apto, como dice aquí la palabra de Dios. El reino de los cielos, así como el reino terrenal exige, y hoy para tristeza lo decimos, mis amados, ¿ya se dieron cuenta por qué la iglesia primitiva no se parece en nada o no nos parecemos en nada con la iglesia de hoy? ¿Ya se dieron cuenta por qué? Por todo lo que acabamos de leer, hermano. La iglesia primitiva se prestó. Pedro, Andrés dejaron sus redes, ¿se acuerdan que dejaron sus redes? Después vienen nosotros, ¿no? Eh, Juan y Jacob también dejaron sus redes, luego Mateo y etcétera, etcétera, todos hermanos. Todos dijeron, Señor, heme aquí estoy para que tú me moldees, mi Señor. Pero te vas a someter a una disciplina, te dice el Señor, y tú dices, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice? Si lo acepta, ¿lo toma? Ya lo escuchó, ¿eh? Ya lo escuchó, hermanos, ¿eh? Nosotros simplemente le compartimos la palabra de Dios. Así como a mí me escuchó, Señor, heme aquí tienes una vasija imperfecta, pero me sigo prestando en las manos de Dios para que siga haciendo la obra, hermanos. Amén. Póngase de pie, por favor. Quisiera yo orar por usted. Si alguien pone música de fondo, por favor.
No se ponga triste, hermano, si usted sintió como que la palabra de Dios lo incomodó. No se ponga triste porque saben que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque esa frase que el apóstol Pablo expresa no es para otra cosa, sino para todas las pruebas. Lean el contexto de esa parte bíblica, que si no estoy mal es en Filipenses capítulo 4. Él dijo, todo lo puedo, hermanos. Todo lo podemos. Podemos ser moldeados, podemos ser capacitados, podemos ser, como dice la palabra en Efesios capítulo 4, amueblados. Sí, sí, podemos, hermanos. Todo es cuestión de que nosotros queramos. Yo quisiera orar, hermano, quisiera pedirle en el amor de Cristo que levanten sus manos, por favor, eh, y que pongan su mente en blanco, hermanos, de cualquier cosa concerniente ahí. Cierren sus ojitos, por favor, levanten sus manos en alto y dejen a un lado cualquier carga, cualquier circunstancia que en esta semana posiblemente lo a lo mejor lo sobrecargó, lo cansó, a lo mejor les han hecho estorbos, no sé, ¿verdad?